Bueno, creo, ahí está, que estamos en directa. Sí, todo va bien, sí. Bueno, hola Pamela, muchas gracias por estar acá con nosotros. Te voy a presentar brevemente y así después podemos empezar a charlar un poquito. Gracias a ustedes. Pamela pertenece al programa de posgrado en Sociología del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Brasil. Y está organizando un seminario esta semana, el 28, si no me equivoco, que va a ser en Brasil, sobre soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de poblaciones campesinas, tradicionales e indígenas, donde uno de nuestros consulentes, Dani, va a participar, y que las personas pueden seguirlo por internet, que estuvimos compartiendo el link en nuestras redes y vamos a seguir compartiéndolo, así que no se lo pierdan. Y también Pamela forma parte del grupo de trabajo en Claxo, junto con Survival, también con nosotros, sobre el tema de autonomías, territorios y memorias geopolíticas en disputa. Perfecto. Muchas gracias, Pamela. Sí. En verdad, dos ajustes que voy a proponer hacia la presentación. El primer es que yo hice mi doctorado en sociología por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, pero actualmente yo estoy como profesora en el Departamento de Relaciones Internacionales en esta universidad. Sí, entonces es desde este departamento que estoy pensando también las relaciones entre territorio, memoria y geopolíticas en disputa. Muchísimo atenta también a los movimientos migratorios hacia la ciudad de Porto Alegre, donde vivo yo hoy. Movimientos de haitianos, senegaleses, sí, por los últimos años. Entonces también cuando pienso en territorios siendo creados, siendo construidos, y memorias siendo hechas, las pienso también desde este lugar. Y en la Universidad Federal hoy también hago parte del NEP Migra, que es el núcleo de ensino, pesquisa y extensión en migraciones. Entonces es un lugar también desde donde se aporta la ética de mi trabajo cotidiano hoy. Por esto hago cuestión de ponerla. Y bien, sí, este evento creo que es una parte importante de nuestra charla hoy, pero quería también desde ahorita pedir disculpas a quien me escucha pensando que hablaré yo en español, porque como hablábamos nosotros, hablaré en esta frontera entre las lenguas que es constituida sobre todo por un esfuerzo común de comunicación, de hacerse comprendido también, sin abdicar totalmente de su propia lengua, de la lengua en que me subjetivé, en que consigo pensar el mundo y poner palabras en el mundo, pero también con este esfuerzo de encontrar a ustedes en sus propias lenguas, que es un esfuerzo también que las comunidades indígenas siguen nos presentando y nos mostrando cómo hacerlo, ¿no? Cada vez que hacen cuestión de aprender y dominar el idioma del colonizador para ponerse en contacto, ¿no? Para poder oírlo, escucharlo hablar. Entonces, no te preocupes por eso, porque yo también mezclo los idiomas. Pues soy argentina, pero vivo en París y viví en Italia, así que a veces digo palabras que no tienen sentido, así que no hay ningún idioma. No te preocupes. Maravilla. Perfecto. Vamos a hablar. Vamos creando un repertorio. Exactamente. Y bien, creo que también la invitación es para hablar un poquito desde acá, ¿no? Presentar un rato a quien nos escucha, a quien nos acompaña de lo que se pasa acá por la ocasión de la pandemia. Y ahí, en los desdobres de esta pequeñísima presentación, poner este seminario e invitarlos a todos y a todas para acompañarnos en este seminario, que también es un esfuerzo de poner juntas cuerpos, pensamientos desde el sur global, que involucra desde Mozambique hasta las montañas de Guerrero, en México. Entonces, que hace como, es un esfuerzo de producir tejido común para pensar el mundo, para disputar un futuro posible, interpelados por la nueva urgencia de la pandemia, que es una urgencia que solamente se suma a aquellas que ya experimentábamos nosotros y nosotras, ¿no?
en las bordas del proyecto colonial capitalista. Entonces, ¿cómo aprovecharnos de esta oportunidad para pensar proyectos de futuro, para intentar abrir una brecha de pensamiento y de posibilidad donde antes no se presentaba esta posibilidad, ¿no? Entonces, creo que el evento también es un esfuerzo en este sentido, en empezarmos a construir caminos o horizontes de futuro, repertorios de lucha y de movilización que nos aporten con horizontes que no aquellos que la ficción científica ya nos trae, que son los catastróficos. De la catástrofe ya sabemos, y sobre todo los pueblos indígenas y negros que habitan nuestros territorios ya saben, la catástrofe está puesta y no es de ahora, y no es de ahora, es de 5 siglos, desde el encuentro colonial que se lida cotidianamente con la respuesta a una catástrofe, pero sino diseñar posibilidades de permanecer en la tierra y construirla como un espacio ético y digno, donde la vida puede se mantener, puede quedarse más fuerte, puede ser vitalizada por horizontes que no son los blancos. Entonces, ¿cómo aprovechamos este momento para aprender con estas comunidades que ya habitan, ya conocen la pudrición de las vísceras del sistema colonial capitalístico y que insisten en permanecer vivas, siguen vivas? Y no solo siguen vivas, como siguen produciendo sofisticadas respuestas a todas las tentativas de aniquilación y de producción de muerte, con las cuales son confrontadas cotidianamente. Y acá en mi ciudad, yo vivo en Porto Alegre, como he dicho. Porto Alegre es una ciudad conocida internacionalmente como la ciudad del Fórum Social Mundial. También es una ciudad donde algunas iniciativas, como el presupuesto participatorio, empezó en el mundo. Entonces, hay todo un imaginario que pone Porto Alegre así como ciudad progresista, que se va a mirar como ciudad progresista. Pero me pareció importante también señalar que Porto Alegre también es una ciudad que presenta y que teje su propio imaginario, su imaginario hegemónico sobre su existencia a partir de legados blanco-europeos. Entonces, la narrativa que Porto Alegre se pone, que es la misma de Río Grande do Sul, la provincia de Brasil más al sur, bien cerca de Uruguay y Argentina, para quien no nos conoce, es una narrativa forjada desde los legados eurocentrados, que se afirma como blanca, que se distingue sistemáticamente del restante de Brasil, que hace todo un esfuerzo para distinguirse en este sentido y ponerse como capital más europeizada, ¿no? De presencia blanca mayoritaria, donde casi no hay negros, casi no hay indígenas. Entonces hay todo un esfuerzo de producción de un discurso que pone esta ciudad, que nosotros que estamos involucrados en luchas sociales conocemos como progresista, en disputar esta narrativa, diciendo que, bueno, esta ciudad es blanca. Al final, esta ciudad es un legado europeo a Brasil, ¿no? ¿Y cuánto es importante el poder de este imaginario en las políticas? Inmenso, inmenso, porque, bueno, no es novedad lo que voy a decir, esto enfrentamos todos nosotros en Latinoamérica. La producción de la inexistencia de una comunidad es un factor incontornable para que las políticas públicas no las alcancen. Decir que acá no hay negros y no hay indígenas, o entonces que hay casi nada, casi ya no hay más, es una manera de producirlos como minoría. No solamente minoría numérica, pero minoría social, étnica, que no hace falta ser considerada para políticas democráticas que tienen la mayoría como su premisa fundamental, atingir la mayoría, las mayorías. Entonces, la idea de que
estas comunidades son producidas como minoritarias. Y esta producción puede ser comprendida como un mecanismo para producir su inexistencia social. Es algo muy poderoso. Y se produce y se despliega en variadas frentes. Por ejemplo, estuve yo participando de una reunión para decidir cómo se puede hacer frente a la condición de marginalidad enfrentada por las poblaciones inmigrantes en Río Grande do Sul. Y cuando hablábamos, algunos de nosotros, de algunas situaciones específicas y no mayoritarias entre estos migrantes, como por ejemplo la situación de las crianças, de los niños y niñas inmigrantes, o entonces la situación de los inmigrantes que están en calles, que no están abrigados o institucionalizados. Las proposiciones que presentábamos en este sentido eran producidas como minoritarias. No, esto no dice respecto a la mayoría de los inmigrantes. Entonces, el modo de producir una narrativa que es homogénea, que homogeniza, que plantea estas poblaciones como masas, que se puede tratar de modo genérico, ¿no? Uniforme, y no atentar a la diferencia con que sus vidas van se produciendo a medida que encuentran la ciudad y van se produciendo ahí, es una manera también de ignorar las necesidades muy específicas que se presentan en el cruzamiento, ¿no?, de estas subalternidades, como los aportes del feminismo negro americano nos presenta, de la interseccionalidad. Y también lo que es muy interesante es que esta invisibilidad no es solamente, no se basa solamente en el imaginario, como estabas diciendo, de pensar que hay solamente blancos, pero sino también que que estas minorías son víctimas solamente. Y me parecía muy interesante lo que estabas contando al principio, de cómo en realidad estamos hablando de grupos que resistieron toda su vida, que viven, o sea, que la cual historia es resistencia. Y esto muchas veces se niega, muchas veces se ven a los pueblos indígenas y a otros, digamos, grupos minoritarios como si fueran víctimas que algún día van a desaparecer, ¿no? Como en el proceso, la línea. Y me parecía muy interesante para hablar también del tema de la soberanía alimentaria, entender que estos pueblos muchas veces tienen, muchos de ellos, cuando sus derechos territoriales son reconocidos, una soberanía alimentaria. Ellos, y muchos de los alimentos que nosotros comemos en realidad nos vienen de su sabiduría. Exacto, muchísimo importante. Qué bueno que tú remarcaste esto. No, porque me parece que ese tema de lo que estabas hablando vos, de la importancia de entender, sobre todo ahora con esto del virus, que estamos hablando de pueblos resistentes, me parece fundamental. En el discurso hegemónico es simplemente se habla de pueblos indígenas como si fueran, bueno, en la peor hipótesis, primitivos, y en otras hipótesis como víctimas nada más. Creo que eso también ayuda al proceso de visibilización. Y la producción de todos estos estratos que tú hablabas, como estratos que componen la pobreza o la marginalidad, ¿no? Y hay apenas una respuesta, es una respuesta más o menos padronizada a los pueblos que se puede convertir en pobres, a los cuales falta todo hace falta. Nada son capaces de crear, nada son capaces de aportar a la vida. Tienen que ser asistidos en todas las dimensiones de su existencia. Entonces, esta transformación de la que tú hablabas muchísimo bien, que es una ingeniería social toda ella, ¿no? Que es cómo tratar de producir imaginarios suficientemente poderosos a punto de mantener intocable la idea de que estas comunidades solo las puede existir, solo se puede relacionar con ellas desde la perspectiva de la asistencia social. No hay. El máximo que se puede hacer es discutir cómo ayudarlas desde una perspectiva de la asistencia social, donde el Estado blanco, euroconstituido, se pone en el lugar de quien asume entonces el encargo de aliviar una situación de marginalidad que despliega en su discurso, que
que desconecta en su discurso de la producción activa de la pobreza de estas comunidades por parte de un proyecto capital colonialista, ¿no? Sí. Entonces, esta situación de pobreza que es enfrentada por grande parte de estas comunidades también, que también hace parte de la vida de estas comunidades, es desconectada de su clave histórica, de su producción histórica. Sí. Entonces, esto que tú hablabas, por ejemplo, en la ciudad de Porto Alegre, hoy día, los asentamientos del MST son los responsables por estarmos comiendo hoy. Exactamente sí. Esto. Son comunidades potentes en producción de alimento. Pero también nos aportan algo más. La idea de que seguridad alimentaria sí. sofistican nuestra visión acerca de estos términos. Seguridad alimentaria no es solo podermos comer nosotros, personas. Por ejemplo, las comunidades indígenas que habitan ese territorio, guaraníticas y caingán, que son dos grupos bien expresivos acá, van a nos decir que si el río y la montaña no tienen alimento, no se puede hablar de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces hay una sofisticación de esta percepción. Y todo eso no se procesa en clave de subalternidad y pobreza. Esto todo es muy potente. Esto sí. vitaliza nuestros modos, sofistica nuestros modos de lidar y hacer frente a estos términos sí. desde otros lugares. Y bueno, no es, ya que tú tomaste ese ejemplo y para me mantener ahí, no es por acaso que una de las comunidades quilombolas, acá en Brasil llamamos quilombolas, lo que en Colombia son los palenques, son comunidades territoriales constituidas en su mayoría por descendientes de personas que fueron esclavizadas y en algún momento lograron salir de este sistema y fueron a instalarse en las montañas, en las franjas de la ciudad, en territorios casi inalcanzables, y lograron convertir estos territorios en espacios de vida, sí. espacios ecológicos de producción de vida, ¿no? Y en Porto Alegre tenemos 7 quilombos urbanos, que son territorios urbanos. Esto es muy interesante también en la historia de la ciudad, que son territorios que funcionan casi como enclaves, que se insurgen en el centro de la ciudad, como que son intervenciones en el centro de la ciudad, hoy día sometidos a la gentrificación, a mecanismos de gentrificación, y que pueden ser vistos como todavía huellas de resistencia, ¿no? Sí. Uno de estos territorios tenía una horta comunitaria bien grande, junto a la escuela, y esta horta, ¿se dice huerta? ¿Huerta comunitaria? Huerta, sí. Una huerta comunitaria como de berenjenas, árboles frutíferas, que alimentaban no solamente a la población del quilombo, de los Fidelix, este es el nombre, pero inúmeras otras comunidades negras de los alrededores. Esta comunidad tuvo este espacio violado durante la pandemia, justamente su huerta comunitaria. Esto no es por acaso, ¿no? Que es la clave de soberanía, de seguridad alimentaria de estas sí. comunidades negras. Esto nos dice mucho y puede funcionar como dispositivo para pensarnos estas situaciones de manera general, ¿no? Sí. Elegir la destrucción de una huerta comunitaria como mecanismo de producción de aniquilación colonial. Claro. No, pero aparte es una invasión también de territorio, porque la soberanía alimentaria sí. depende, obviamente, del territorio. La cuestión del derecho territorial es fundamental para poder ejercer Perfecto. Algo así. Y lo que pasa a muchos pueblos indígenas con los que yo estuve trabajando es que cuando son expulsados de sus territorios no pueden alimentarse más de la manera en la que se alimentaban y dependen de la comida industrial o con todas las enfermedades que eso comporta. Perfecto, el cambio, sí. Obviamente, es esto. En este caso del quilombo de Fidelix, se configuró como esbulho posesorio acá en Brasil, en la legislación brasileña, que es exactamente esto de que hablabas tú. Se reconoció
en el judiciario brasileño se reconoció esta invasión y ya se garantizó la retomada del territorio. Pero hubo allí una tentativa, ¿no? Sí. Y una tentativa que se valió del periodo de excepción de la pandemia, instalado por la pandemia, Sí. para atentar contra la posibilidad de reproducción de la comunidad. No, esta violación no alcanzó un punto de territorio donde no había huerta, o entonces a una casa, no, a una edificación. La huerta fue el espacio, la dimensión elegida. Sí. Para que se diera esta violación. Esto quiere decir mucho y se liga a nuestro evento, ¿no? Sí. Yo sé que estamos en el final. Nuestro evento no es un evento organizado totalmente por la Universidad Federal de Río Grande do Sur, sino que en concierto con parceros de nosotros, la Universidad de la Integración Latinoamericana de Foz de Iguazú, que es una universidad emergente en Brasil, una de las últimas de los gobiernos de izquierda, muy interesante, una universidad en 3 fronteras, que se da en 3 fronteras. Entonces, es una parcería con ellos. Y el nombre del seminario es Soberanía y Seguridad Alimentaria, justamente, Comunidades y Territorios en Tiempos de Transición y Crisis. Entonces, la mirada de la pandemia va a estar ahí, pero no solamente de la crisis puesta por la pandemia, sino que por estas crisis estructurales de las que hablábamos nosotras hasta ahora, ¿no? Y este evento empieza el próximo jueves, va hasta sábado, y tendremos como GT Claxo una mesa en este evento, que será justamente la mesa de abertura del evento, en el primer día. Y ahí vamos a contar con el colega Daniel, ¿sí? Que es también de Survival, en una mesa acerca de autonomía y autodeterminación a partir de los pueblos indígenas no contactados y su relación con el alimento y el Estado. Tendremos también Pilar Lizarraga, que es la coordinadora de nuestro GT, de la comunidad Jaina de Estudios de Bolivia y también de Claxo. Ella va a hablar acerca de las reexistencias y luchas por la vida en tiempos de ruptura democrática en Bolivia. Tendremos también Rosalba Díaz Vázquez, de la Universidad Autónoma de Guerrero, en México, que estará hablando de los conflictos y resistencias entre justamente estos pueblos indígenas de la montaña de Guerrero, en México. Y yo estaré actuando como moderadora en esta mesa, que es la primera. Entonces, gustaría de invitar a todos y todas que nos escuchan, que nos acompañan, a estar ahí. Es un evento gratuito, ¿no? Es un evento que intenta aprovechar esta situación para ponernos en contacto y para disminuir lejanías, ¿no? Entre nosotros, construir coaliciones temporárias, provisorias, pero potentes, para que podamos intensificar nuestro proceso de pensar juntos estos horizontes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Pamela, y muchísimas gracias. Me encantó charlar con vos, la verdad que aprendí un montón y me parece no solo interesante, pero sino muy importante hablar de estos temas y sobre todo para sacar un poco esto de la invisibilidad, ¿no? Porque si la invisibilidad es uno de los mayores problemas de los que estamos hablando, entonces es importante hablar, discutir, y bueno, y tratar de, digamos, de mostrar y de poner a luz lo que está pasando. Y en la dimensión no solo de la victimización, sino también, como decías vos, de la resistencia, me parece fundamental. Así que muchísimas gracias. Tenemos el link para poder participar al seminario, a la conferencia, en nuestras redes sociales, en Survival, así que a todos los que nos están escuchando los invito a ir mirando por ahí. Y bueno, muchísimas gracias y muchísimas tardes o mañana para los que están en Latinoamérica. Los que estamos en Europa ya son casi las 5. Y de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós.